Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre el paso 6 a la hora de exportar en Colombia. Recuerda que si quieres obtener toda la información sobre los pasos para exportar e importar en Colombia, puedes ingresar a legiscomex.com. El paso 6 a la hora de exportar en Colombia es la contratación del transporte y seguro para exportador o importador según el término de negociación acordado por los mismos. Es fundamental que tengas en cuenta que la contratación del transporte internacional se hace a través de agentes de carga, ya sea un agente de carga aéreo o marítimo. Para seleccionar el modo de transporte debes tener en cuenta, primero, la empresa transportadora. Debes alistar los documentos de transporte previamente y tener en cuenta cuáles son las condiciones de servicio que se te están ofreciendo por parte de un agente. Por ejemplo, la fecha, la ruta, los costos, la frecuencia, el tiempo en tránsito, entre otros. Además, debes realizar la liquidación de fletes y tener en cuenta cuál sería el modo de transporte que más se ajusta a tus necesidades y a los objetivos de tu negocio. También debes tener en cuenta la entrega de carga en el lugar acordado, los tiempos en aduana y de tránsito internacional y la preparación de carga de transporte. El transporte es uno de los elementos que determina cómo y cuándo recibirán nuestros productos los compradores. Es por esto que es trascendental en la operación internacional. Se deben fijar qué Incoterms vamos a establecer en el negocio internacional que estamos realizando. ¿Por qué? Porque los Incoterms permiten establecer cuáles son las responsabilidades y obligaciones que tiene cada una de las partes. Es por esto que es fundamental que los tengas en cuenta. Una vez definido el Incoterm y el modo de transporte que se va a utilizar para llevar la mercancía a manos del comprador, el responsable de la contratación de transporte debe cotizar los fletes. Una buena negociación de fletes representa mejores oportunidades tanto para exportar como para importar. Por otra parte, algunas de las variables que debes tener en cuenta a la hora de negociar fletes son las condiciones y características de la carga, la cantidad de envíos y el modo de transporte, el tipo de producto, qué producto estás buscando exportar y el peso y los cuidados que se requieren a la hora de transportar tu mercancía. Esto es extremadamente fundamental y permite que la operación internacional que vayas a realizar sea efectuada de manera exitosa. Adicionalmente, debes tener en cuenta cuántas unidades se despacharán y cada cuánto, las medidas de tu mercancía, teniendo en cuenta también el embalaje. Esto es también fundamental ya que determina cuál será el precio a pagar por la exportación de tus bienes, de tu mercancía o de tus productos. En lo referente al modo de transporte, es necesario definir cuál es el requerido para cumplir con los tiempos y costos que requiere el comprador según su mercado, teniendo en cuenta que los modos de transporte pueden ser aéreo, marítimo y terrestre. Otras variables que debes considerar al momento de negociar los fletes son el tiempo en tránsito, es decir, el periodo que demora la mercancía en llegar a su trayecto final. ¿Cuánto tiempo puede demorar la mercancía en llegar, por ejemplo, de Colombia a Estados Unidos? Además, debes considerar el volumen, es decir, la cantidad de palets o contenedores y la frecuencia con la que estos se enviarán. Es importante y fundamental que veas la disponibilidad de los cupos, es decir, el espacio o área de la que dispones en el avión, camión o buque para tu carga, es decir, para enviar tu mercancía. Adicionalmente, debes tener en cuenta las rutas de transporte internacional, es decir, la frecuencia y tiempos de tránsito según las rutas marítimas, aéreas y terrestres existentes. Por otra parte, debes considerar la frecuencia, es decir, cada viaje de ida o de vuelta que le has asignado al transportista autorizado en una ruta determinada
Y como parte fundamental a considerar al momento de negociar los fletes también está el trayecto, es decir, el espacio recorrido entre el punto de partida y de llegada. Si estamos hablando, por ejemplo, de una exportación de Colombia a Estados Unidos, hablamos de un punto de partida en Colombia a un punto de llegada en Estados Unidos. Otro de los aspectos a tener en cuenta es el tipo de contenedor. Es fundamental que tengas en cuenta esto y debes definir cuántos contenedores requieres según la carga y las cajas que vayas a enviar. ¿Cuáles son las dimensiones de esos contenedores? 20, 40 pies. Esto va de acuerdo a las cajas y a las medidas y al embalaje que requieres para enviar tu mercancía. Y como aspecto fundamental debes tener en cuenta el peso, que no haya ningún tipo de excedente de carga y también que no sobre ningún tipo de espacio para que puedas realizar esta operación internacional de la forma más eficiente posible. Adicionalmente, las principales formas de pago que se manejan al cerrar una negociación de fletes son 15 días de plazo para el modo marítimo y 30 días de plazo para el modo aéreo. Actualmente la tendencia es cancelar el flete en el país de destino y no el país de origen, como es el caso de los negocios con el mercado estadounidense, donde esto se presenta debido a la fluctuación que existe en la tasa de cambio o en el precio del dólar. Dentro de los aspectos que no pueden ser negociados está el tiempo de tránsito, la frecuencia, los costos adicionales, en los puntos de destino de entrega, también las fechas itinerario, los días libres del contenedor y las tarifas de depósito. En el caso de las tarifas aéreas, estas se basan en la ruta, es decir, qué ruta está teniendo el avión a la hora de enviar mi mercancía o producto, el producto y relación con el peso, el factor estiva y el tamaño de los envíos que estoy realizando. Por ejemplo, en el caso de las frutas y hortalizas, dado el tipo de empaque y embalaje, generalmente el flete se cobra sobre el volumen de la carga. Adicional a la tarifa se cobran los recargos de seguridad y recargos de combustible que deba realizar el transportista. En el caso del transporte marítimo, las tarifas son el factor de ajuste en precios de combustible, los chasis utilizados para mover los contenedores, todos los costos de manipulación en terminal de contenedores y el recargo por el cruce del Canal de Panamá. Para la contratación de seguro, aquí pasamos a hablar de algo también que es súper fundamental en este paso 6 a la hora de exportar, ya que el contratar un seguro te permite asegurar tus mercancías, asegurar tus productos por todos los daños que puedan sufrir durante el transporte, así como en las operaciones de carga y descarga, estancias en depósito, previas o posteriores al transporte. Es también fundamental resaltar que la contratación del seguro corre a cargo del exportador o del importador según las condiciones pactadas, es decir, según los Incoterms. Hay dos modalidades de contratación de seguros de transporte. La primera es una póliza individual, es decir, en esta solo queda cubierto un viaje. Y la segunda es una póliza global o flotante en la que queda cubierta todas las operaciones del asegurado. Esta modalidad es más utilizada por empresas que realizan exportaciones o importaciones de forma habitual y por lo tanto lo realizan de manera global y así toda la mercancía que ellos exportan o importan está siempre asegurada y protegida. También es muy importante que tengas en cuenta las siguientes consideraciones. Según el transporte, el seguro será marítimo, aéreo o terrestre y variarán las condiciones de contratación del seguro. Adicionalmente, durante el tránsito de los bienes se cubren riesgos por pérdida total o parcial y por daños materiales sufridos a causa del incendio, explosión, hundimientos, colisiones, caída de aviones, entre otros. Y si tú quieres cubrir riesgos especiales, las empresas aseguradoras realizan un análisis previo y por convenio expreso
Por último, recuerda que si quieres obtener más información sobre el proceso de exportación y también de importación en Colombia, puedes contactarnos en legiscomex.com. Gracias.